buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Vibración Cuántica del Día. Invitaros primero a daros las gracias a los nuevos miembros, a los nuevos suscriptores. Gracias por compartir, gracias por apoyar el canal, ya sea por la suscripción de $1, €1 al mes o por haceros miembros. Gracias a los que estáis compartiendo vía WhatsApp o Telegram, lo que queráis, o por otras vías. Gracias por vuestras opiniones y gracias por vuestras consultas. Gracias porque juntos uno tiene la sensación de estar conectado, si bien en la distancia, a una fuente que todos entendemos, que no conocemos y que estamos aprendiendo a desarrollar. Hoy tengo otro capítulo más acerca de Ramana Maharshi, titulado Sé tú mismo, o el sí mismo, o la naturaleza del sí mismo. Ramana Maharshi dejó muy pocos textos escritos, yo creo que ninguno, y los textos que he publicado son extractos de gente que grabó, que estuvo con él y tomó notas. Es un no dualista, ha sido reconocido por gente, esto vale y no vale, pero tengo que decirlo, o lo quiero decir, más que tengo, no tengo que, lo quiero decir como una de las mentes o ser que más profundamente y sencillamente entendió el significado del uso de la mente, del silencio, del yo soy y de la unicidad con el todo. Muchas veces la esencia de sus enseñanzas llevan a la conclusión de que hay una única realidad inmanente y que esta realidad inmanente es directamente experimentada por todos. Es simultáneamente, es decir, a la vez, fuente, sustancia y naturaleza. A esta totalidad, Maharshi le daba varios nombres. Y vamos a revisar aquí juntos algunos de esos sinónimos, de esos nombres, y nos va a responder él a un montón de preguntas acerca de qué es la mente, qué es la meditación, qué es el silencio, cómo se llega, cómo no se llega, todas estas cosas. El sí mismo. Lo definía diciendo que el sí mismo real o el yo real, contrariamente a la experiencia perceptible, no es una experiencia de la individualidad, sino una conciencia no personal omni-inclusiva, es decir, lo incluye todo. No ha de ser confundido con el sí mismo individual, del cual decía que es esencialmente no existente, siendo una fabricación de la mente que oscurece la verdadera experiencia del sí mismo real. El sí mismo real está siempre presente, siempre se experimenta. Uno es consciente de él solamente cuando las tendencias autolimitadoras de la mente han cesado. La autoconsciencia permanente y continua es conocida como autorrealización. Sat Chit Ananda. Esta frase seguramente que la habéis oído mucho si habéis meditado. Sat Chit Ananda. Es un término sánscrito que se traduce como ser, conciencia, felicidad. Sri Ramana Maharshi enseñaba que el sí mismo es puro ser, una conciencia subjetiva
de yo soy, que es completamente exenta de sensación yo soy esto o yo soy eso. Eso sería apego. No hay ningún sujeto ni objeto en el sí mismo. Hay solo una conciencia de ser. La experiencia directa de esta conciencia es un estado de felicidad entera y así el término Ananda o felicidad se usa también para describirlo. Estos tres aspectos, ser, conciencia, felicidad, se experimentan como un todo unitario y no como atributos separados del sí mismo. Esta experiencia del ser, conciencia, felicidad se puede vivir a través de la meditación. Hay mucha gente que la ha tocado. Se puede vivir, experimentar omnipresencia, ser, conciencia, felicidad en un viaje con psilocibina. Yo no es que lo adivine, es que lo he vivido. Y lo he vivido de los dos lados, desde la meditación y intensamente con el viaje psicodélico de la psilocibina. Ser, conciencia y felicidad se experimentan como un todo unitario y no como atributos separados del sí mismo, y esto se entiende perfectamente. Desaparece el tiempo, desaparece el espacio, una conexión con el todo en el que existen esas tres cosas, ser, conciencia y felicidad. Son inseparables, de la misma manera en que la humedad, la transparencia y la liquidez son propiedades inseparables del agua. Sat Chit Ananda. Dios. Ramana Maharshi mantenía que el universo es sostenido por el poder del sí mismo. Atentos, porque el sí mismo también somos nosotros. El reino de Dios habita en ti. Aquí tenéis una alegoría. El universo es sostenido por el poder del sí mismo. Puesto que los teístas normalmente atribuyen este poder a Dios, él usaba a menudo la palabra Dios como un sinónimo para el sí mismo. También usaba las palabras Brahman, el ser supremo del hinduismo, y Shiva, un nombre hindú para Dios. De la misma manera, el Dios de Sri Ramana Maharshi no es un Dios personal. Es el ser sin forma que sostiene el universo, que por cierto también eres tú. No es el creador del universo. El universo es meramente una manifestación de su poder inherente. Es inseparable de él, del universo, pero no es afectado por su aparición o desaparición. Este concepto yo creo que no estamos preparados ni mentalmente para entenderlo. No nos da. Es más, este concepto, Dios o sí mismo, ni siquiera en ese estado del que he hablado anteriormente, Sat Chit Ananda, ser, conciencia, felicidad, yo puedo hablar de él, no lo sé. No lo sé, no tengo valor, valor me refiero como criterio. Y sí que es verdad que en esos viajes, esos 3 viajes, experimenté cosas verdaderamente ascéticas, de éxtasis, pero no puedo definirlas. Hay algunas cosas que sí, algunas cosas que vi totalmente, pero Dios no puedo, ni tengo, ni sé cómo. Intuyo algo, pero no sé ponerlo en palabras. Que básicamente es lo mismo que está diciendo Maharshi, Ramana Maharshi. El corazón.
en sánscrito Hidrayan. Usualmente se traduce como el corazón, pero una traducción más literal sería este es el centro. Atentos a esta definición literal del sánscrito, porque aquí podemos entender un montón de cosas cuando hablamos del corazón. ¿A qué nos referimos? El corazón, este es el centro, Hidrayan. Al usar este término, Maharshi no estaba implicando que haya una localización o centro particular para el sí mismo. Estaba indicando meramente que el sí mismo es la fuente desde la cual todas las apariencias son manifestadas. Jnana o conocimiento. La experiencia del sí mismo a veces es denominada jnana, con una ñ, o conocimiento. Este término no debe tomarse en el sentido de que haya una persona que tiene conocimiento del sí mismo, debido a que en el estado de autoconsciencia no hay ningún conocedor localizado y tampoco hay nada separado del sí mismo que pueda ser conocido. El verdadero conocimiento no es un objeto de experiencia. Esto está reflejado también en Krishnamurti. La experiencia no sirve. Es tirar del pasado para resolver cosas del presente, incluso del futuro. El que no sirva no quiere decir que no la recordamos, o la recordemos, o que no la utilicemos. Es una cosa distinta. El ejemplo lo tenéis cuando alguien, en base a su experiencia, un sufridor, mártir, no sé qué, porque yo tenía y conseguí, estudié mucho y me sacrifiqué, consigue algo, monta algo, y entonces de repente a todos sus empleados los quiere someter a su experiencia. No, esa es tu experiencia, no la de los demás. No es tampoco una comprensión de un estado que sea diferente y aparte del sujeto conocedor. Es una conciencia directa y cognitiva de la única realidad en la que tanto los sujetos como los objetos han cesado de existir. Es decir, no hay etiqueta, no hay árbol. El que está establecido en este estado es conocido como un jnani. Sueño y sueño profundo, turiya y turyatita. La filosofía hindú postula 3 niveles alternantes de consciencia relativa: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Maharshi afirmaba que el sí mismo es la realidad subyacente que soporta la aparición de los otros 3 estados temporarios. Debido a esto, él a veces llamaba al sí mismo Turiya Avasta o el cuarto estado. También usaba ocasionalmente la palabra Turyatita, que significaba trascender el cuarto, para indicar que no hay realmente 4 estados, sino solamente un único estado trascendental real. Ramana Maharshi a menudo enfatizaba que el sí mismo es el estado del ser real y natural de uno, y por esta razón empleaba otros términos como podía ser Sahaya Siddhi, que significa el estado natural, o Swarupa, que significa la forma real o la naturaleza real. También usaba la palabra silencio para indicar que el sí mismo es un estado silente, libre de pensamiento, de paz no perturbada y de quietud total. Ahora vamos a una serie de preguntas y las respuestas que daba Ramana Maharshi. ¿Qué es la realidad? La realidad debe ser siempre real, no es con formas ni nombres. Eso que subyace a estos es la realidad. Subyace a las limitaciones, siendo ella misma ilimitada. No está confinada.
subyace a las irrealidades, siendo ella misma real. La realidad es eso que es como es, trasciende el lenguaje, está más allá de las expresiones, existencia, no existencia. Si queréis, podéis decir, sería entender los dos lados de las cosas, el positivo y el negativo, por ponerlo de manera más sencilla. Solo la realidad, que es la mera conciencia que permanece cuando se destruye la ignorancia, junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo. Repito, solo la realidad, que es la mera conciencia que permanece cuando se destruye la ignorancia, junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo. En esa forma real del Brahman, Dios, que es abundante autoconsciencia, no hay la más mínima ignorancia. La realidad que brilla plenamente, sin miseria y sin cuerpo, no solo cuando el mundo es conocido, sino también cuando el mundo no es conocido, es su forma real. El esplendor de la consciencia felicidad, en la forma de una única consciencia que brilla igualmente dentro y fuera. Es la realidad primal, suprema y bienaventurada. Su forma es silencio. Y los jhanis, conocimiento, declaran que es el estado final e inobstructible del conocimiento verdadero. Sepa que solo jhana es no apego, que solo jhana es pureza, que jhana es la obtención de Dios, que solo jhana, que es exento del olvido de sí mismo, es inmortalidad, que solo jhana es todo. ¿Qué es esta consciencia? Pregunta. ¿Y cómo puede obtenerse y cultivarse? Usted es consciencia, tú eres consciencia. Consciencia es otro nombre para ti, usted, tú, yo. Puesto que usted es consciencia, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Querer ser, se es. Todo lo que usted tiene que hacer es abandonar ser consciente de otras cosas, es decir, del no sí mismo. Si se abandona ser consciente de ellas, entonces solo permanecerá la conciencia pura. Y eso es el sí mismo. Si el sí mismo es conciencia, pregunta, ¿por qué no soy consciente de él ahora? No hay ninguna dualidad. Respuesta. Su conocimiento presente se debe al ego y es solo relativo. El conocimiento relativo requiere un sujeto y un objeto. Alguien donde proyectar. Mientras que la conciencia del sí mismo es absoluta y no requiere ningún objeto. ¿Por qué? Porque es totalidad. Yo, la taza, sujeto-objeto. La integración taza-yo-mente es la totalidad, ni siquiera la palabra taza. El recuerdo también es similarmente relativo. Requiere un objeto que recordar y un sujeto que recuerde. Algo que me pasó en el pasado, yo, sujeto-objeto. Cuando no hay ninguna dualidad, ¿quién va a recordar a quién? Aquí y ahora. El sí mismo está siempre presente, aquí y ahora. Que ni siquiera es aquí y ahora, pero para que nos entendamos. Cada uno quiere conocerse el sí mismo. ¿Qué tipo de ayuda se requiere para conocerse a uno mismo? Las gentes quieren ver el sí mismo como algo nuevo, pero es eterno y permanece el mismo siempre. Desean verle como una luz deslumbradora, etc. ¿Cómo puedo ser así? No es luz, no es oscuridad. Es solo como es, no puede ser definido. La mejor definición es yo soy lo que soy. Las escrituras hablan del sí mismo como del tamaño de un pulgar,
como la punta de un cabello, como una chispa eléctrica, vasto, más sutil que lo más sutil, etc. No tienen ningún fundamento de hecho. Él es solo ser, pero diferente de lo real y lo irreal. Es conocimiento, pero diferente del conocimiento y la ignorancia. ¿Cómo puede ser definido? Es simplemente ser. Por eso tú eres y yo soy. Cuando quieres ser, es cuando entras en el sujeto y en el objeto, en la dualidad. Pregunta: ¿cómo un hombre realiza el sí mismo? ¿Qué ve? No hay ningún ver. Ver es solo ser. El estado de autorrealización, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo. O alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. No hay ningún ver, repito, ver es solo ser. El estado de autorrealización, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. Todo lo que necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes, nosotros, estamos considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esta práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. Sé el sí mismo. Yo soy el sí mismo. El reino de Dios está en ti. En una cierta etapa, usted se reirá de usted mismo por tratar de descubrir el sí mismo, que es tan autoevidente. Así pues, ¿qué podemos decir a esa pregunta? Esa etapa trasciende al veedor y lo visto. No hay ningún veedor ahí para ver nada. El veedor, el observador, que está viendo todo esto, cesa ahora de existir y solo permanece en sí mismo. No hay observador como no hay observado. Está todo junto. ¿Cómo conocer esto? Pregunta. Por experiencia directa. Si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber dos sí mismos. Uno, un sí mismo que conoce, otro, el sí mismo que es conocido, y el proceso de conocer. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo, uno, integrado, no conocer algo o llegar a ser algo. Si uno ha realizado, uno es solo eso que es, y solo eso que ha sido siempre. Uno no puede describir ese estado, uno solo puede ser eso. Por supuesto, nosotros hablamos vagamente de la autorrealización, a falta de un término mejor, como realizar o hacer real eso que es lo único real. Pregunta. Usted a veces dice que el sí mismo es silencio. ¿Por qué es esto? Para aquellos que viven en el sí mismo, como la belleza exenta del pensamiento, no hay nada que deba pensarse. Eso a lo que hay que adherirse es solo la experiencia del silencio, debido a que en ese estado supremo no existe nada que alcanzar otro que uno mismo. ¿Qué es silencio? También conocido como mouna. Ese estado que trasciende el lenguaje y el pensamiento. Eso es mouna, silencio. Eso que es mouna. ¿Cómo puede mouna ser explicado en palabras? Los sabios dicen que solo el estado en el cual no surge ni rastro del pensamiento, yo, el ego, es el sí mismo, que es silencio. Solo ese sí mismo silente es Dios. Solo el sí mismo es el alma individual. Solo el sí mismo es este antiguo mundo.
Todos los demás conocimientos son solo conocimientos pequeños y triviales. Solo la experiencia del silencio es el conocimiento real y perfecto. Sepa que la multitud de las diferencias objetivas no son reales, sino meras sobreimposiciones sobre el sí mismo, que es la forma del conocimiento verdadero. Y os invito de verdad a que leáis textos de Ramana Maharshi insistentemente, porque vais a entender antes o después, o vais a empezar a acercaros antes o después a lo que es la presencia del aquí y ahora, el sí mismo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es uno de los mejores ejercicios leer a este gurú, le voy a llamar gurú, a este ser iluminado, porque su mensaje, por lo menos para mí, mira que me gusta también Edgar Tolle, El poder de la hora y tantos otros, me hace sentir algo, sentir algo que con nosotros no siento, como un plano más profundo. A veces reconozco que es un poquito como peculiar entender, pero no tanto. Como los cuerpos y los sí mismos que los animan, se observa por todas partes que de hecho son innumerables. ¿Cómo puede decirse que el sí mismo es solamente uno? Si se acepta la idea yo soy el cuerpo, los sí mismos son múltiples. El estado en que se desvanece esta idea es el sí mismo, pero que en ese estado no hay ningún otro objeto. Es por esta razón por lo que el sí mismo se considera como solo uno. Todo. Puesto que el cuerpo mismo no existe en la mirada natural del sí mismo, sino solo en la mirada extrovertida de la mente, la cual está engañada por el poder de la ilusión, llamar al sí mismo, al espacio de consciencia, el poseedor del cuerpo es erróneo. El mundo no existe sin el cuerpo nunca existe sin la mente nunca existe sin la consciencia y la consciencia nunca existe sin la realidad. Esta frase la podéis anotar. El mundo no existe sin el cuerpo nunca existe sin la mente nunca existe sin la consciencia y la consciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el sí mismo, escrutando dentro de sí mismo, no hay nada más que conocer que el sí mismo. ¿Por qué? Porque debido a que el ego, el cual identifica la forma de un cuerpo como yo, ha perecido. Él, el sabio, tú, es la existencia consciencia sin forma. El Jnani, el que ha realizado el sí mismo, sabe que él es el sí mismo y que nada, ni su cuerpo, ni ninguna otra cosa existen, excepto el sí mismo. Para un tal, ¿qué diferencia podría constituir la presencia o la ausencia de un cuerpo? Esto del cuerpo, trascender el cuerpo, el espacio, el entorno, existe la versión práctica de Joe Dispenza. Esta es la versión mística. Es falso hablar de la realización. ¿Qué hay que realizar? Lo real es como es siempre. Nosotros no estamos creando nada nuevo u obteniendo algo que no tuviéramos antes. La ilustración dada en los libros es esta. Nosotros cavamos un pozo y creamos un enorme hoyo. El espacio en el hoyo o pozo no ha sido creado por nosotros. Nosotros solo hemos quitado la tierra que estaba llenando el espacio allí. El espacio estaba allí entonces y está también allí ahora. Similarmente, nosotros simplemente tenemos que arrojar todos los samsaras, tendencias innatas, añejos, antiguos, que están dentro de nosotros. Cuando todos ellos han sido abandonados, solo brillará el sí mismo. Pero ¿cómo hacer esto y obtener la liberación? La liberación es nuestra naturaleza misma.
nosotros somos eso. El hecho mismo de que deseemos la liberación muestra que la libertad de toda esclavitud es nuestra naturaleza real. No tiene que adquirirse como algo nuevo. Todo lo que se necesita es deshacerse de la falsa noción de que somos limitados, deshacernos de la ilusión de que somos limitados. Cuando logramos eso, no hay ningún deseo o pensamiento de ningún tipo. Mientras uno desea la liberación, mientras usted quiere atraparla, uno está en la esclavitud. Para el que ha realizado pregunta su sí mismo, se dice que no tendrá los 3 estados de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. ¿Es eso un hecho? ¿Qué le hace a usted decir que ellos no tienen los 3 estados? Cuando usted dice, he tenido un sueño, dormí profundamente, estoy despierto, usted debe admitir que ha estado presente en los 3 estados. Eso deja totalmente claro que usted ha estado presente todo el tiempo. Si permanece como usted está ahora, usted está en el estado de vigilia. Este deviene oculto en el estado de sueño con sueños, y el estado de sueño con sueños desaparece cuando usted está en el sueño profundo. Usted ha estado presente entonces, usted está presente ahora, y usted está presente en todos los tiempos, quieras o no quieras. Los 3 estados vienen y van, pero usted está siempre presente, y esto es lo que no entendemos. Es como un cine, la pantalla está siempre presente, pero la multitud de los tipos de imágenes aparecen sobre la pantalla y después desaparecen. Nada se pega a la pantalla, apego. Ella sigue siendo una pantalla. Similarmente, usted sigue siendo su propio sí mismo en los 3 estados. Si usted conoce eso, los 3 estados no le perturbarán, lo mismo que las imágenes que aparecen sobre la pantalla. No se pegan a ella. Sobre la pantalla, usted a veces ve un imponente océano con enormes olas sin fin. Después desaparecen. En otra ocasión, usted ve un fuego devastador creciendo todo alrededor. Después también desaparece. La pantalla está presente en ambas ocasiones. ¿Se ha mojado la pantalla con el agua o se ha quemado con el fuego? Nada ha afectado a la pantalla. De la misma manera, las cosas que acontecen durante los estados de vigilia, sueño con sueños y de sueño profundo, no le afectan a usted en absoluto. Usted permanece su propio sí mismo. Pregunta: ¿significa esto que aunque las gentes tienen los 3 estados, vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, estos no le afectan? Sí, así es. Estos estados vienen y van. El sí mismo no es tocado. Tiene solo un único estado. ¿Significa eso que una tal persona estará en este mundo meramente como un presenciador? Así es. Para esta misma cosa, Vidyaranaya, en el 10º capítulo del Panchadasi, da como ejemplo la luz que ilumina el escenario de un teatro. Cuando se está representando el drama, la luz está presente, la cual ilumina sin ninguna distinción a todos los actores, bien sean reyes o siervos o danzarines, y también a toda la audiencia. Esa luz está presente antes de que comience el drama, durante la representación y también después de la representación. Similarmente, la luz de dentro, es decir, el sí mismo, da luz al ego, al intelecto, a la memoria y a la mente, sin estar él mismo sujeto al proceso del crecimiento y del declive. Aunque durante el sueño profundo y en otros estados no hay ninguna sensación del ego, ese sí mismo permanece sin atributos y continuará brillando por sí mismo. En realidad, la idea de que el sí mismo está siendo el presenciador está solo en la mente. No es la verdad absoluta del sí mismo. Presenciar es relativo a los objetos presenciados. Tanto el presenciador como su objeto son creaciones mentales. Tanto el observador como lo observado, el objeto, la emoción, lo que queráis, son creaciones mentales. ¿Cómo son los 3 estados de conciencia inferiores en grado de realidad al cuarto? ¿Cuál es la relación entre estos 3 y el cuarto?
hay solo un único estado, el de consciencia o existencia. Los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo no pueden ser reales, simplemente vienen y van. Lo real existe siempre, existirá siempre. Solo el yo o existencia que persiste en los tres estados es real. Los otros tres estados no son reales y así no es posible decir que tengan tal o cual grado de realidad. Podemos ponerlo más o menos así. La existencia o consciencia es la única realidad. La consciencia más la vigilia lo llamamos vigilia. La consciencia más el sueño profundo lo llamamos sueño profundo. La consciencia más el sueño con sueños lo llamamos sueño con sueños. La consciencia es la pantalla sobre la cual todas las imágenes vienen y van. La pantalla es real. Las imágenes son meras sombras sobre ella, proyecciones. Debido a que por causa de un largo hábito nosotros hemos estado considerando estos tres estados como reales, llamamos al estado de consciencia el cuarto. No hay, sin embargo, ningún cuarto estado, sino solo un único estado. No hay diferencia ninguna entre el estado de sueño con sueños y el estado de vigilia, excepto que el sueño es corto y la vigilia larga. Ambos son el resultado de la mente. Debido a que el estado de vigilia es largo, nosotros imaginamos que es nuestro estado real, pero de hecho nuestro estado real es Turiya, o el cuarto estado, que es siempre como es, y no sabe nada de los tres estados de vigilia, sueño con sueños o sueño profundo. Debido a que nosotros llamamos a estos tres estados avatsas, llamamos al cuarto estado también Turiya Avatsa, conciencia, pero no es un Avatsa, sino el estado real y natural del sí mismo. Cuando se realiza esto, sabemos que no es un estado Turiya o cuarto estado, pues un cuarto estado es solamente relativo, un estado trascendente. ¿Cuál es la diferencia entre la mente y el sí mismo? No hay mucha o ninguna diferencia. La mente vuelta hacia adentro es el sí mismo. Vuelta hacia afuera deviene el ego y la totalidad del mundo. El algodón convertido en diferentes vestidos, nosotros lo llamamos por diferentes nombres. El oro convertido en diferentes ornamentos lo llamamos por diferentes nombres. Pero todos los vestidos son algodón y todos los ornamentos son oro. El uno es real. Los muchos son meros nombres y formas, pero la mente no existe aparte del sí mismo. Es decir, no tiene ninguna existencia independiente. El sí mismo existe sin la mente. La mente jamás existe sin el sí mismo. Como el sí mismo es existencia y consciencia, ¿cuál es la razón para describirlo como diferente de lo existente y de lo no existente, de lo seciente y de lo inseciente? Aunque el sí mismo es real, como comprende todo, no deja ningún resquicio para preguntas que impliquen dualidad sobre su realidad o irrealidad. Por lo tanto, se dice que es diferente de lo real y es diferente de lo irreal. Similarmente, aunque es consciencia, puesto que para él no hay nada que conocer o a lo que hacerse conocido, se dice que es diferente de lo sintiente y de lo no sintiente. Sat Chit Ananda se dice para indicar que lo supremo no es diferente del ser, ni diferente de la consciencia, ni diferente de la felicidad. Pero debido a que nosotros estamos en un mundo fenoménico o fenomenológico, hablamos del sí mismo como Sat Chit Ananda. ¿En qué sentido es la felicidad o la dicha, Ananda, nuestra naturaleza real? Respuesta: la felicidad perfecta es Brahman, Dios, sí mismo. La paz perfecta
es del sí mismo. Solo eso existe y es conciencia. Esto que se llama felicidad es solo la naturaleza del sí mismo. El sí mismo no es otro que felicidad perfecta. Solo existe eso que es llamado felicidad. Conociendo ese hecho y morando en el estado del sí mismo, saboree felicidad eternamente. Si un hombre piensa que su felicidad se debe a causas externas y a sus posesiones, es razonable concluir que su felicidad debe aumentar con el aumento de sus posesiones y disminuir en proporción a su disminución. Por lo tanto, si está desprovisto de posesiones, su felicidad debe ser nula. ¿Cuál es la experiencia real del hombre? ¿Se conforma a este punto de vista? En el sueño profundo el hombre está desprovisto de posesiones, incluida la de su propio cuerpo. En lugar de ser infeliz, es completamente dichoso. Todo el mundo desea dormir profundamente. La conclusión es que la felicidad es inherente en el hombre, en el ser humano, y que no se debe a causas externas. Uno debe realizar el sí mismo a fin de abrir el almacén de la felicidad pura. ¿Qué significa exactamente el corazón? Llámelo por cualquier nombre. Dios, sí mismo, el corazón o la sede de la conciencia, es todo lo mismo. El punto que hay que entender es este, que el corazón significa el núcleo mismo del ser de uno, el centro, sin el cual no hay nada. El corazón no es físico, es espiritual. Significa Hidrayam. Este es el centro. Es eso de lo que los pensamientos surgen, en lo que subsisten y en lo que se resuelven. Los pensamientos son el contenido de la mente y forman el universo. El corazón es el centro de todo. Eso de lo cual los seres vienen a la existencia se dice que es Brahman en los Upanishads. Eso es el corazón. Brahman, Dios, sí mismo, es el corazón. ¿Cómo realizar el corazón? Pregunta. No hay nadie a quien falte ni siquiera por un momento la experiencia del sí mismo, pues nadie admite que alguna vez sea aparte del sí mismo. Él es el sí mismo. Él sí mismo es el corazón. El corazón es el centro del que todo brota. Debido a que usted ve el mundo, el cuerpo y demás, se dice que hay un centro para estos, el cual es llamado corazón. Cuando usted está en el corazón se conoce a sí mismo como ni en el centro ni en la circunferencia. No hay nada más aparte de él, solo la conciencia, que es la existencia real y que no sale a conocer esas cosas que son otras que el sí mismo. Ese es el corazón, puesto que la verdad del sí mismo le es conocida solo a esa conciencia que está exenta de actividad, solo esa conciencia que permanece siempre prestando atención al sí mismo, es el brillo del conocimiento claro. Y así, queridos amigos, cerramos esta vibración cuántica del día, Sé tú, de Ramana Maharshi, donde hemos revisado un montón de conceptos que nos van a venir muy bien para las futuras entregas, entender otros temas, por ejemplo, como la autoconsciencia y la autoignorancia. Os mando un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana un poquitito más. Es intenso, es una gran conexión. Yo diría que Ramana Maharshi es la conexión, el sí mismo, y vosotros también, y yo también. Un abrazote hasta mañana.